Muy buenas tardes para todos y todas. Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Qué alegría es volver a encontrarnos aquí en este lugar celebrando la Santa Eucaristía, pidiéndole al Señor que Él tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros. Vamos a hacer la meditación de la palabra, continuaremos con la misa y expondremos el Santísimo, sacaremos un tiempo extendido para orar por todos y cada uno de ustedes. Muchas personas vienen enfermitas, oprimidas, y le vamos a pedir al Señor que Él sea el que nos sane, que sea Él el que nos libere. Hoy hemos leído o hemos escuchado una parte del Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo 2, versículo 23 hasta el 28. Esta parte, esta perícopa, esta parte del Evangelio nos habla acerca de las espigas arrancadas el día sábado. Y nos dice a nosotros el Evangelio según San Marcos, que un sábado el Señor Jesús iba caminando e iba cruzando los sembrados y los discípulos del Señor empezaron a arrancar las espigas y a comérselas. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y entonces los enemigos de Jesús, los judíos, los fariseos, recordemos que dentro del Evangelio de San Marcos encontramos 5 enemigos muy arraigados de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprendernoslo, vea. Los herodianos, que eran los que seguían al rey Herodes. Los saduceos, que eran aquellos que no creían en alma, ni en resurrección, ni en espíritu. Los fariseos, los ancianos y los escribas, eran los 5 enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este caso, nos dice la Biblia que los fariseos estaban siguiendo a Jesús y estaban observando cómo los discípulos estaban haciendo esto que para ellos no era permitido. Y es interesante esto, ¿por qué? Porque los fariseos eran los que se encargaban de hacer cumplir la ley, el cumplimiento por el cumplimiento. Leían la ley, 613 leyes que existían para el Antiguo Testamento y las trataban de cumplir a cabalidad. Y eso significaba para ellos la santidad. La santidad era el cumplir por el cumplir. Pero estas leyes al final de la vida terminaron convirtiéndose en ellos en algo que los llevara a la libertad, sino que los llevaron a algo que era una esclavitud para ellos mismos. Y vea que tenemos que entender 3 cosas. Primero, la ley del sábado, que es un mandamiento desde el Antiguo Testamento. Dios crea el mundo en 6 días y en el 7º día descansa. Entonces es el día de descanso para los judíos. Pero tiene una relevancia, una importancia después de un acontecimiento muy triste para el pueblo de Israel que se llama, escúcheme muy bien, el exilio de la Babilonia. En el año 587 antes de Cristo hubo un emperador, un comandante de un imperio que era el imperio babilónico llamado Nabucodonosor. Y este Nabucodonosor lleva al pueblo exiliado a Babilonia por más de 50 años, del año 587 hasta el año 538, cuando otro rey de otro imperio más grande, llamado el imperio persa, es el que le permite al pueblo volver y hacer una reconstrucción política y religiosa. Recordemos que existían 2 hombres, Esdras el sacerdote, Nehemías el gobernador, el político, y con estos 2 hombres vuelven en el año 538 y hacen una reconstrucción política y religiosa. Entonces, estos personajes se preguntaron, ¿por qué si nosotros somos el pueblo de Dios, por qué estamos pasando por esto tan terrible? Que es más de 50 años exiliados en la Babilonia, llevados a este imperio tan terrible, una tierra diferente, Babilonia, una lengua diferente, allá hablaban griego y arameo, una capital diferente, un dios diferente, el dios Marduk, y muchas cosas diferentes, y estaban esclavizados. Se preguntaron, ¿y por qué? Y resulta que hay un ciclo teológico en el Antiguo Testamento, que es este, y ojalá nosotros nos lo aprendamos.
Pecado, castigo, conversión, salvación. Repítalo. Pecado, castigo, conversión. Más fuerte. El pueblo pecaba y venía un castigo. El pueblo se convertía y Dios lo salvaba. ¿Cómo pecó el pueblo? Pues alejándose de Dios. Se alejaron tanto de Dios que empezaron a darle culto a los demonios, a los baales. Empezaron a darle culto y a hacer altares a diferentes deidades cananeas y paganas. Y entonces el Señor empezaba a levantar a los profetas, a Isaías, a Miqueas, a Elías, y entre otros profetas los empezaba a levantar el Señor, y el pueblo no hacían caso. El Señor levantó a Jeremías para que les anunciara que venía algo terrible, y el pueblo no hizo caso. El pueblo levantó al profeta Ezequiel, el pueblo no hizo caso. Y los profetas, ¿qué decían? Si no brujerías, si no dejan las hechicerías, va a venir algo terrible, los van a deportar, los van a sacar de la tierra. Pero como ellos se creían tan intocables, claro, el rey David había organizado un imperio tan fuerte y ellos se sentían que ese imperio no se podía tocar. Ya había sido dividido por los hijos del rey Salomón. Recordemos a Roboán y a Jeroboán. Sin embargo, se sentían que eran el pueblo de Dios hasta que se cumplió la profecía que el Señor les había dicho por parte de los profetas. El pueblo pecó, Dios lo castigó entregándolo en manos de los enemigos. Después el pueblo vuelve, el pueblo se convierte, se arrepiente, Dios les envía el Salvador. Y vea qué interesante esto, porque entre otras cosas el pueblo se preguntó: ¿y por qué, si somos el pueblo de Dios, nosotros estuvimos en esta situación tan difícil? Y la respuesta fue esa: por ser infieles a la ley, a la alianza. Y entonces vuelve el pueblo a una fidelidad a la alianza. Y ahí es donde inicia, por allá en el año 538, el movimiento de los fariseos. Personas que se dedicaban a cumplir por cumplir, a la ley por la ley. Pero ¿cuál es el problema del cumplimiento? ¿Saben cuál es el problema del cumplimiento? Que cumplimiento, dirían algunos, ¿no? Es cumplir por cumplir. No se vive verdaderamente de corazón, sino solamente por salir del paso y absolutamente nada más. Este es el problema del movimiento fariseo, que se convirtió fue en algo esclavizante y no en algo que trajera la libertad para el pueblo. Tan esclavizante que por guardar el sábado no podían caminar mucho, no podían trabajar, no podían hacer absolutamente nada. Vea, tan esclavizante que para los fariseos arrancar las espigas y comérselas ya era un trabajo. Y entonces ya venían a acusar a Jesús y acusar a los apóstoles de transgredir el sábado. Y eso es algo terrible, porque los podían llegar hasta matar por transgredir la ley. Era algo tan impresionante, tan esclavizante, y al Señor Jesús yo creo que siente dolor, y el Señor le da rabia, digo yo, en ese momento, al escuchar a los fariseos acusar de esa manera. Y entonces, como los fariseos cumplían la ley por la ley, entonces ¿qué hace el Señor? Pues toma el Señor un ejemplo que los fariseos no podían llegar a despreciar, como era el ejemplo del rey David. Y el Señor se les pregunta a los fariseos: ¿no han leído ustedes acaso? Dice el Señor, en la época de el sumo sacerdote Abiatar, que algunos dicen que era Eleazar, Abiatar, cuando el rey David entra en la casa de Dios, en el templo, en la casa de Dios, y come los panes consagrados solamente que estaban reservados para los sacerdotes, y se los da de comer también a sus compañeros. ¿No han leído ustedes acaso? Claro, les da un ejemplo, que es el ejemplo del rey David, que ellos no pueden llegar a rechazar de ninguna manera, porque el rey David para ellos aún sigue siendo uno de los hombres más grandes de la historia del mismo pueblo de Israel. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo trae ese ejemplo? Pues para darles una enseñanza. Así como el Señor Jesucristo es alguien más grande que David, los apóstoles, que son los compañeros del Señor, no están transgrediendo ninguna ley, sencillamente tienen hambre y están comiéndose las espigas. Pero ¿cuántos de nosotros
A veces obramos de esa manera como obran los fariseos. Cualquier cosita que se haga, inmediatamente ya sacan la ley por la ley y dicen, no, es que esto no es así. Un ejemplo, estas mismas reuniones de oración que tenemos nosotros en este lugar. Hay gente que dice, no, pero es que este tipo de oraciones no se pueden hacer. ¿Y por qué no se pueden hacer? No, pues no se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dígame, ¿por qué no podemos nosotros elevar una oración al cielo pidiéndole al Señor que sane a un enfermito que está muriendo? Y Dios en su infinita misericordia tiene el poder de sanar, de liberar, de bendecir. ¿Por qué no? No, que es que no podemos hacer oraciones de liberación. ¿Por qué no se puede hacer una oración de liberación? Lo que no se puede hacer es un exorcismo. La Iglesia Católica dice que el exorcismo solamente lo hace el obispo. Una regulación que pusieron hace muchos años atrás. El obispo es el único que puede exorcizar. O en su defecto a quien el obispo delegue. Pero un exorcismo es una oración imprecatoria, directa. Cuando la iglesia, con el poder que el Señor le ha dado, entonces le ordena al demonio que se vaya de un cuerpo a una persona. Pero hay algo que se llaman oraciones de liberación, que es lo que nosotros hacemos. Que es una oración de liberación, una oración deprecatoria, una oración indirecta, pidiéndole al Señor, a Dios Padre, que en el nombre de Jesús envíe el poder del Espíritu Santo y sea Dios el que expulse ese demonio. Y esa oración, ¿quién la puede hacer? Cualquier bautizado. Cualquier bautizado dentro de la Iglesia Católica es hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios puede hablar con Dios Padre. Y Dios lo escucha. Todo el que invoque el nombre del Señor, Él lo escucha. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que envíes el Espíritu Santo y reprendas a este demonio que está atacando a mi hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo, mi familia, mi economía, mi vida. Eso lo puede hacer cualquier bautizado. Pero hay gente que no entiende y entonces tal vez pensarán, ay, no se puede hacer un tipo de oración. Sí, cualquier bautizado, se lo repito, puede ejercer una oración de liberación. Una oración por liberación. ¿Y qué es? Pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de esa pobre almita, de ese pobre hermanito que está ahí. Y vea que aquí hemos visto milagros, prodigios, signos. Hay mucha gente que se acerca. Y yo soy poco de pedir testimonios por a veces del tiempo tan reducido, pero la gente se acerca. Yo he escuchado gente que me ha dicho, padre, yo traía cáncer y he sanado de cáncer. Una hermanita que le dio cáncer en un seno, se le extendió por todo su cuerpo, ahí me contó que el Señor la había sanado. Hace unos días atrás aquí vino un hermanito en silla de ruedas. Mucho lo vimos, cómo el Señor lo levantó y caminó aquí por medio del presbiterio y caminó todo alrededor del altar, y ahí está que todavía está levantado su silla de ruedas, no volvió a caer, para la gloria y honra del Señor. Y así hay muchas personitas que estaban atacados por el demonio, enfermos, flagelados, y entonces nosotros podemos caer en la visión de los fariseos, la ley por la ley. No se puede hacer ningún tipo de oración, ¿por qué no? Y la pregunta es, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y ya, no se puede orar de esa manera. No, cualquier persona le puede pedir a Dios. Ahora, yo soy consciente, no podemos rezar exorcismos. Eso no se puede hacer de ninguna manera, sobre todo el exorcismo mayor. Hay que reservarlo al obispo o a quien el obispo delegue, y delega a un exorcista que sea un sacerdote docto, prudente, íntegro, con espíritu de oración, numeral 1172 del derecho canónico. Sin embargo, aquí nos hemos reunido como una comunidad de fe, pidiéndole al Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él tenga piedad y misericordia de nosotros, que sea Él el que ponga su mano bendita, su mano santa, su mano llagada, y que sea Él mostrando su señorío en nuestra vida. Y vean qué bonito esto, porque cuando los fariseos, al escuchar este mensaje de Jesús, pues se quedaron callados. Mateo en el capítulo 12, Lucas en el capítulo 6, nos habla también de esto. Quedan callados, no saben qué refutar delante del Señor. Entonces el Señor da una máxima y el Señor dice, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el hombre. Todo está al servicio del hombre, y esto es bonito. Hasta el sábado, va a decir el Señor. No puede el mismo sábado llegar a ser una esclavitud para el hombre, porque el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre
para el sábado, y va a mostrar el Señor su señorío, diciendo: de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor de el sábado. Es una declaración que muestra el poderío y el mesianismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nosotros vamos a buscar ese poderío de Jesús y le vamos a pedir al Señor que, ya que Él es Señor del sábado, es decir, que todo está al servicio del hombre, que el Señor hoy ponga su mano santa, su mano poderosa, y que el Señor sea sanándonos. Si venimos enfermos de alguna enfermedad física, que el Señor y Salvador Jesucristo sea el que sane esa enfermedad. O si venimos tal vez oprimidos por algún demonio, que sea el Señor el que los pulse, para que salgamos de aquí a través del corazón de la Virgen María, sanos, libres, bendecidos, protegidos y en victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.